A continuación, escucharás el noticiero más importante del territorio venezolano. La prensa tiene voz. Conducido por el escritor de las Américas, Oliver Rosales Ocampo. Redacción editorial de la dirección de prensa de www.elnacionaldigital.com y www.lanaciondigital.com. Con ustedes, Oliver Rosales Ocampo, presentándoles el balance informativo más completo de la semana por el circuito de streaming radial Oro Prime y La Prensa Tiene Voz por Seno Radio FM y todas las multiplataformas de emisoras radiales FM. Adelante, escritor de las Américas, Oliver Rosales Ocampo. La prensa tiene voz. Hoy tenemos un editorial muy importante, ya que no solamente vamos a conocer todo lo que se ha dado en el acontecer nacional en torno a esta situación histórica que está viviendo Venezuela, cuando por primera vez en nuestros tiempos modernos ha sido nuestro país amenazado de una intervención militar. Lo que en el pasado se convirtió en plenos rumores, hoy por hoy se ha convertido en un hecho noticioso de alcance internacional y por sobre todas las cosas ha hecho que la ONU ponga la mirada fija y haga valer aquello que se firmó en aquel momento sobre la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Yo quisiera comenzar en este momento recordando que, por cierto, en estos días recientes la ONU hizo una publicación cuando se trataba del Día de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, cuando se celebraba esa fecha histórica, ¿no? Entonces vimos una publicación de las Naciones Unidas cuando hacía ese llamado precisamente a la reflexión, ¿no? Que se haga valer precisamente la razón por la cual se constituyó, se organizó esta cuenta de las Naciones Unidas por la paz, la dignidad, la igualdad en un planeta sano. Y también aprovecho para hablar acerca de este llamado que ha hecho las Naciones Unidas cuando titula: mientras más frágiles sean las vidas de los niños y niñas, más frágil será el mundo. Cuando la infancia está en crisis, todos lo estamos, pero cuando lo apoyamos, el impacto positivo se multiplica. A lo largo de los años hemos visto una y otra vez que invertir en la salud, la educación, la protección y el bienestar de niñas y niños transforma vidas y también transforma comunidades enteras. Darles oportunidades reales para crecer, aprender y estar seguros no solo salva vidas, construye sociedades más justas, estables, prósperas. La niñez merece desarrollar todo su potencial. UNICEF trabaja todos los días para hacerlo posible, así que apoyamos cualquier iniciativa de información cuando nosotros escuchamos hablar de los niños y niñas y apenas están haciendo lo que ya hace más de unas cuantas décadas debió haber iniciado para proteger a los niños, niñas y adolescentes de lo que está sucediendo con el mal uso de las redes sociales. Les tengo una buena noticia de algo que me tocó vivir y experimentar. Quiero permitirme primero, déjame buscar acá, lo tengo archivado en la red social, una declaración por parte del mandatario español, cuando precisamente hace ese llamado de atención sobre cómo se han apoderado las oligarquías tecnológicas, no solamente de lo que ven los niños, niñas y adolescentes, sino lo que todo el mundo de diferentes edades al alcance puede estar sujeto de una u otra forma a este manejo de la mala comunicación digital y cómo no han tenido un departamento legal que supervise, que no deje que sean los órganos públicos los que tengan que judicializar e individualizar la responsabilidad penal y el alcance del daño que pueden ocasionar en la psiquis colectiva, en la psiquis de una persona y por ende en cualquier acto que perpetre el delincuente informático. Y por supuesto estas oligarquías digitales no han tenido la prudencia, no tienen un departamento que supervise automatizado y que prevea
las consecuencias que esto puede acarrear. Escuchemos la voz del mandatario español, Pedro Sánchez. Con el poder de la verdad, la prensa tiene voz. Y nuestras hijas. ¿Y alguien cree que nuestros hijos y nuestras hijas deben crecer en un territorio sin ley, en un estado fallido? Si ellos creen que nuestra democracia es una mera interfaz y que el mundo debe ser gobernado por los algoritmos, si algunas personas, por muy poderosas que sean, que lo son, piensan que están por encima del bien y del mal y que el imperio de la ley no va con ellos, pues tenemos que decirles alto y claro que están muy equivocados, y que en nuestro país, nuestro proyecto común que es Europa, no se va a arrodillar ante la mentira, ante el odio y ante el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica. Vamos a poner orden en ese estado fallido que es el espacio digital. Es hora de actuar. Nuestro país no se va a arrodillar ante la mentira, el odio ni el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica. Nuestra libertad y bienestar valen más que su avaricia y beneficio. Bueno, en esta materia yo voy a opinar, por eso dije, este boletín informativo que tengo para ustedes el día de hoy es más que un boletín informativo, un editorial que resume y que me va a permitir, como director de medios de comunicación digital, emitir una información que desde hace más de 2 años hice en otros editoriales el llamado a que las autoridades públicas tomaran en serio, y luego les tocó vivir a los mismos gobiernos todo ese hostigamiento digital perpetrador en masa con lo que ahora se denominan los PRON y los boots y todas las demás tecnologías de la información que están a merced de bandas delincuenciales y de criminales organizados. Recuerden muy bien que los criminales, los que cometen el crimen según la tipificación del Código Penal de cada jurisdicción, y esto es internacional, incluso la Corte Penal Internacional así lo prevé, no exime que una persona para cometer un delito digital o un delito informático tenga como antecedente un título universitario. Claro está, ustedes han visto películas, incluso para los que no voy a dedicar una charla exhaustiva para explanar una información pedagógica sobre el tema derecho y el tema jurídico y el tema de cómo nace el intercrimen y cómo se perpetra un delito. No voy a emitir una comunicación profunda, sino lo voy a hacer con una analogía simple. Ustedes han visto en las películas que muchos de los criminales u homicidas han sido personas aparentemente exitosas, reconocidas, de cuello blanco, encorbataditos, con bata, médicos, dentistas de diferentes profesiones, profesores universitarios, en fin, ustedes han visto películas donde el homicida o donde el que perpetra el acto delictivo o el autor intelectual o el autor material, como así se denomina en derecho penal, son personas que han sido profesionales. Eso no tiene nada que ver que para ser criminal tiene que ser alguien que no sea ni bachiller o no. Evidentemente, el delito se comete cuando tu conducta es tipificada por el Código Penal como una conducta delictiva. Entonces, toda acción que tú ejerzas a través de un aparato digital, de manera consciente, incluso consciente de las consecuencias que éste deriva, y cuando lo haces con compañía, pues se categoriza la asociación para delinquir, es decir, allí existe la tipicidad, la que enmarca esa conducta tuya que no pudiste controlar por un fuero interno, por un arrebato inconsciente, la encuadra en una conducta de índole penal. Entonces, la libertad de expresión tiene sus limitaciones. No podemos decir, ¿cómo es que la libertad de expresión debe tener limitaciones? Sí. No estoy diciendo que el derecho fundamental de la libertad de expresión deba ponerle el límite a alguien, no. Estoy diciendo que si tu libertad de expresión, es decir, lo que tú quieras decir a través de un aparato digital, pero en ese momento estás incurriendo en el delito de injuria, de difamación, de incitación al odio, de extorsión agravada y continuada, en ese momento tú, así seas dentista, como autor material o intelectual, o médico, o abogado incluso, tú eres el sujeto activo, es decir,
el sujeto que está actuando contra la víctima, que es el sujeto pasivo, y tú eres responsable de las consecuencias jurídicas desfavorables y las demás sanciones que ocurren de diferente índole. La sanción puede ser interna incluso sin que ningún Estado venga a imponerte una sentencia a través de ningún aparato de coacción. Es decir, tu propia conciencia, diariamente cargas con ello en tu mente, que sabes que lo que hiciste estuvo mal, y tu propia conciencia te va determinando lentamente y eternamente una sanción moral. Luego viene la sanción de los convencionalismos sociales. Cuando la gente se entere de que tú, por muy profesional que eres una persona que ha perpetrado delitos, viene la sanción de los convencionalismos sociales, el juicio de la sociedad sobre ti. Ya eso incide moralmente en el individuo que se presta para cometer este tipo de actos delictivos. Y luego viene la sanción del derecho positivo, que es la consecuencia jurídica desfavorable. Esa norma positiva que es lo que establece la ley, que ya entonces te tocan y te avisan y te dicen: vas a ser demandado por actuar en contra de estas empresas y hacerle daño moral, y haber cometido un daño moral contra la persona natural que la dirige, o en su defecto por haber utilizado un medio no apropiado para reclamar lo que tú considerabas en ese momento que tenías derecho a reclamar, y a Vox Populi te encargaste de cometer este tipo de delitos. Luego también viene la sanción espiritual, ¿no? Que es cómo te ve Dios, que es la ley natural, ¿no? La teoría ecléctica del derecho, que sostiene cómo se pueden hacer analogías entre las diferentes sanciones. Como bien lo dije, está también la sanción religiosa, porque los convencionalismos sociales entran dentro de esa: pero si tú eres católico, o si tú eres cristiana o cristiano y te congregas y alabas a Dios, ¿cómo es posible que hables de Dios? Ahí decían ellos en lo que hicieron: pero habla de Dios, pero entonces él habla de Dios, pero voy a cometer delitos contra ese señor. Entonces, ahí están contradiciéndose de hecho, de facto. Esto es taxativo, no interpretativo. Allí dejaron la evidencia clara, notoria, eterna, de que cometieron un acto delictivo. Luego, después de esta sanción, de la sanción moral, para terminarles de dar esta enseñanza, la sanción moral, la sanción de los convencionalismos sociales, la sanción religiosa, la sanción espiritual, es decir, cómo crees que Dios va a ver a un hijo que le ama y que le pide y que le ora ser así con el prójimo. Luego viene la sanción del derecho positivo, que es la norma, que según el derecho, según la interpretación de Santo Tomás de Aquino, decía: el derecho es la recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas de conductas declaradas obligatorias por la autoridad competente por considerarlas soluciones justas que se adapten a los problemas de la sociedad actual, de la realidad histórica. Esto lo decía Santo Tomás de Aquino en su interpretación sobre el derecho positivo. Ahora bien, en esta materia del mal uso de los medios digitales y cómo debemos exigir públicamente a la no impunidad, lo más importante de todo esto no es la experiencia que nosotros como personas hayamos vivido, aunque haya tenido consecuencias en nuestra salud física y mental, y por supuesto en nuestro patrimonio económico y los daños materiales, que también es lo de menos, pero no menos importante tampoco de defender. Lo importante de todo esto es que nosotros nos aboquemos a hacer un llamado a que las autoridades de todos los países, así como Pedro Sánchez, vamos a decirlo en criollo, tuvo el guáramo y se paró en un estrado allí en una conferencia para llamar a la Comunidad Europea a actuar inmediatamente sobre los delincuentes informáticos que utilizan todos los medios digitales para estafar, para calumniar, para extorsionar, para dañar la psiquis de las personas. Los niños, ¿cómo van a crecer en este escenario? Si nosotros vemos hoy por hoy que los niños viven pegados a un celular,
no vivieron esa infancia tan linda. Como en estos días vi un video donde los niños crecían, donde los niños estaban con sus amiguitos y les tocaban la puerta y jugaban y se divertían, y era ese contacto humano, sino viven metidos allí en un celular, y todo lo que pasa allí los agrede, y es una violencia que debe ser tomada en consideración, y las autoridades deben actuar inmediatamente. Bueno, vamos a finalizar este editorial especial que tenemos. Fíjense esta noticia que voy a compartir con todos ustedes. Lo que puede hacer también, incluso, por eso decía, como comencé, si tuviera un epígrafe sería un epígrafe, pero como lo hice de manera oral, este comunicado que estoy transmitiéndole a todos ustedes en el inicio, establecí ese parámetro. Sí, existen ciertos límites, y así se quiere decir, de la libertad de expresión, porque decir lo que quieres y lo que te conviene para ti, sin importar el daño que le va a ocasionar a otra persona o a una empresa, entonces eso no es libertad de expresión, eso es una apología al crimen organizado y establecido de una persona que es sociópata o que no está acorde a derecho, que está en contra de establecerse en una sociedad donde, quiera o no, está en un mundo material, donde tiene que comer, donde tiene que vivir y donde tiene que adaptarse a las normas de esta tercera dimensión y asumir sus consecuencias de cada uno de sus actos. Por eso los medios de comunicación, por muy serios que parezcan, muchos de ellos también se han abocado a utilizar sus imagotipos, su credibilidad, sus logos. También fue algo que nos sucedió a nosotros, y yo sí lo tengo en querella en los juzgados de Madrid, porque estoy iniciando desde hace mucho tiempo ya una querella en contra de esos individuos, y por supuesto allí están los cómplices, que muchos de ellos militaban medios de comunicación social muy reconocidos, pero que también van a ser parte de las consecuencias cuando solicitemos la indemnización por daños y perjuicios. Pero ahora también está sucediendo en esta noticia, fíjense, con el tema Venezuela, un medio de comunicación muy reconocido tergiversó la noticia y comprometió a una autoridad pública colombiana. Vamos a escuchar a continuación. La voz del cuarto poder. La prensa tiene voz. Con el escritor de las Américas, Oliver Rosales Ocampo. La prensa tiene voz. Aquí en un comunicado, la Cancillería de Colombia desmintió la información publicada por un medio de prensa sobre un supuesto apoyo del país suramericano a un plan de salida negociada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano aclaró que la información divulgada no corresponde con lo expresado por la canciller Rosa Villavicencio Mapi en la entrevista que concedió a Bloomberg. La Cancillería destacó además el respeto del gobierno colombiano a la soberanía del país vecino y su rechazo a la injerencia en asuntos internos de otros estados. Colombia y Venezuela mantienen una relación histórica de respeto, y esto no puede verse afectado por información descontextualizada publicada en medios de comunicación, finaliza el comunicado. Entonces, ¿dónde está? Volvemos al punto que una vez en una reunión, cuando yo estaba en pleno apogeo defendiéndome de estos mafiosos y delincuentes organizados, enmascarados, en principio amparados a la mampara del derecho al anonimato, pero luego revelaron sus rostros y por eso están siendo judicializados, y continuaremos con el proceso hasta llegar a obtener el beneficio de Dios, la paz y la justicia. Vemos reflejado cómo las autoridades todavía no están preparadas con una norma que judicialice con inmediatez a estas personas. Así como cometen su delito digital, tiene que haber inmediatamente una sanción automatizada digital, que es el objetivo que yo estoy buscando, un bien general. ¿Por qué? Porque quiero que nuestros niños, niñas y adolescentes, nuestras generaciones futuras, no vayan a pasar por esta situación tan deplorable de miseria espiritual y de miseria de valores humanos, valores cristianos, que subyacen a algo trascendental y que de lo cual muchas personas que escriben cosas bonitas en sus Instagram carecen y padecen de una verdadera espiritualidad. Por lo tanto, una vez en estas reuniones en pleno apogeo, mientras me tomaba un cafecito de Juan Vicente,
el café de la gente, que también fue víctima de todo este atropello y que continúa en constancia defendiendo su marca, y lo que vamos a seguir haciendo próximamente, ya lo estaré anunciando en un comunicado de prensa. Me decía uno de los letrados que estaba allí reunido conmigo, pero hay que hacer derecho porque no hay una norma, pero todo el mundo se queda en habladera y no comienza a actuar. Hemos visto adelantos significativos en Venezuela con la ley contra el fascismo y también contra las defensas del bullying en los niños en los colegios, y cómo el Ministerio Público venezolano ha actuado en defensa de algunos de estos casos. Pero insisto, todavía los gobiernos no están preparados de manera automatizada para atender con inmediatez estas denuncias que se hagan inmediatamente digitales y se pueda capturar a los perpetradores de estos actos delictivos infraganti. Esta es la situación, el modus operandi, por ejemplo, de las dentistas, una que decía modus operandi. Modus operandi, yo creo que la muy ignorante no sabía ni siquiera que es un modus operandi, sin saber que esta ciudadana que vivía o vive en Chicago, en los Estados Unidos, y que ya mis abogados en Estados Unidos tienen sus datos, y bueno, ni siquiera sabía que ya lo que estaban haciendo ellos fue parte de su modus operandi. El modus operandi, que ya como lo he empezado a anunciar en la rueda de prensa que tengo prevista hacer en la ciudad capital en los próximos días, vamos a ver reflejado una sanción inmediata. El editorial lo quiero pedir no de manera personalizada. Vuelvo y te repito, yo como muchos, y yo sé que usted también lo ha vivido, alguien en su familia en tiempos modernos, viví en carne propia cómo podemos ser víctimas de una red delincuencial detrás de un teléfono. Pero los niños y niñas y adolescentes del futuro, señoras y señores, se los pido, no lo pueden vivir. Los niños, niñas y adolescentes del futuro deben crecer en un ambiente sano y pacífico, y las autoridades deben garantizarle a todos ustedes. He podido hacer este boletín informativo en vivo por la señal de La Prensa Tiene Voz Radio Streaming, que voy a cerrar la transmisión e inmediatamente voy a dejar este editorial en La Prensa Tiene Voz Podcast, en todas las multiplataformas. Gracias de verdad, espero que reflexionen, espero que ustedes también supervisen el contenido informativo, porque los padres son muy responsables de cómo deben dosificar el uso de los dispositivos móviles para que sus niños, niñas y adolescentes crezcan con una mente saludable y puedan convertirse en grandes seres que protejan la madre tierra y que actúen en favor de las jerarquías supremas que quieren el bien común y que quieren que una sociedad que eleve su estado de conciencia logre ese proceso de purificación, transformación y unión con lo divino y con lo natural, con lo eterno. Gracias a todos ustedes por haber sintonizado. La Prensa Tiene Voz se despide de todos ustedes quien les habla, Oliver Rosales Ocampo, también conocido como el escritor de las Américas. Gracias por haberte conectado con el lado positivo de las noticias. La Prensa Tiene Voz, la voz del cuarto poder, con Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Será hasta una entrega el próximo sábado, cuando estaremos escuchando el balance informativo más importante del territorio venezolano. La Prensa Tiene Voz. La Prensa Tiene Voz.